Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario de nuestra Madre la Iglesia. Algunos detalles más que nos han quedado un poco sin comentar en torno al culto de la Eucaristía en estos dos puntos 1378 y 1379. La Iglesia pide cuando expone el Santísimo, cuando hace la exposición del Santísimo, pide que haya un acompañamiento bien cuidado y esmerado en ese momento de la exposición del Santísimo. En concreto, la Iglesia pide que no se deje solo al Santísimo expuesto. Bueno, alguno puede decir, ¿y acaso no se queda solo muchas veces dentro del sagrario? Pues sí, pues por desgracia, muchas veces hacemos muy poca compañía a Cristo en el sagrario. Ahora, lo que no tiene razón de ser es que nosotros hagamos el signo de sacar a Cristo del sagrario, poniéndolo en una custodia para que sea más visible, para que su presencia sea todavía más palpable, más significativa, si nosotros no vamos a estar allí presentes. Pues para eso no le hemos expuesto, para eso lo dejamos en el sagrario. Es decir, que no es que la Iglesia prohíba eso de la exposición del Santísimo sin gente porque sea un daño que le vamos a hacer a Jesús. No, Jesús va a estar igual dentro o fuera del sagrario, pero es que es porque para nosotros mismos no es pedagógico, no es educador, pues el hecho de que hagamos un signo de presencia especial para luego dejarlo abandonado. O sea que en el fondo es decir, el sacar a Cristo del sagrario, exponerlo en la custodia, es una llamada a renovar, a sensibilizarnos más en esa presencia de Cristo. Sabéis que existe la exposición mayor y la exposición menor. Por exposición menor, se entiende, sacar el copón del sagrario y ponerlo encima del altar. Pero por exposición mayor se entiende no sacar únicamente el copón, sino sacar la hostia grande consagrada y exponerla en lo que llamamos la custodia que nos hace patentes a nuestros ojos ese pan eucarístico en el que se encuentra el cuerpo y sangre del Señor. Exposición menor y exposición mayor. En cualquier caso, la Iglesia sí nos pide que si hacemos el signo de la exposición, pues no sea para tenerlo abandonado, sino lógicamente sea para comprometernos a velar esa presencia, a velarla. Hago un signo más de ese cuidado, ¿no? El tema de la distribución de la Eucaristía. Por ejemplo, la Iglesia nos dice a los sacerdotes que procuremos hacer todo lo posible para que cuando llevamos la comunión a los enfermos a sus casas, pues tengamos decoro en la forma de hacerlo. Por ejemplo, tendría muy poco tacto, muy poca delicadeza, pues el hecho de que cojamos un sacerdote o un ministro extraordinario de la Eucaristía, pero imaginemos un sacerdote, por no echar la pelota en el tejado del vecino, pues que uno de nosotros, un sacerdote, coja la Eucaristía y dice, voy a llevar a los enfermos, y mientras tanto pues lo dejo para unas horas más tarde, y yo llevo al Señor en el bolsillo, lo llevo en su bolsillo y voy a casa de unos amigos, o voy a la taberna, paso por la cafetería, etcétera, y tengo al Señor en el bolsillo y luego más tarde voy a dar la comunión. Y también sobre eso, esta instrucción, Redención y Sacramentum, llama la atención, pidiendo que se lleve, que de no ser un caso muy grave, ¿no? Pues que se lleve directamente al Señor desde el sagrario hasta el lugar en el que va a ser distribuido. Os podéis imaginar que si una instrucción como esta, que está recién publicada, es capaz, coge y hasta aspectos y detalles como estos concretos, pues es porque la Iglesia tiene la experiencia de que todas estas cosas pueden ocurrir. Porque a veces estamos rodeados de cosas santas, de cosas sagradas, y sin darnos cuenta, pues nos puede ocurrir. Puede ocurrir perfectamente que dejemos al Señor, que le llevemos nosotros, Él se pone en nuestras manos y Él sabe perfectamente que el haberse puesto en manos de los que formamos la Iglesia, pues corre peligros de falta de decoro, ¿no? O falta de signos de devoción. Pero también la Iglesia Madre debe de llamar la atención sobre esos riesgos. En concreto, aquí en estos puntos de esta instrucción, Redención y Sacramentum,
pide a los que distribuyen la comunión, en primer lugar a los sacerdotes, pero a todo el mundo, pide que procuren llevar la comunión a las casas, en la medida de lo posible, hacerlo como un acto de prolongación de la misa. Y si no es posible hacerlo después de la misa, como un acto que conecte al sagrario, el sagrario con la casa de ese enfermo al que se le va a llevar la comunión, sin caer en los riesgos de que uno ha cogido del sagrario la comunión y lo tiene por ahí paseando y dando vueltas o metido en no sé qué sitio antes de llevarlo a la casa para recibir la comunión. Igual que también, fijaros, pues la Iglesia ha pedido que guardemos ese mínimo, que ya es mínimo, el mínimo de 1 hora de ayuno eucarístico antes de comulgar, para que también caigamos en cuenta de la dignidad de lo que vamos a recibir. Es verdad que esa hora, pues entre que la Santa Misa ya de por sí, pues dura, dependiendo, ¿no?, de su solemnidad, pero dura ya pues media hora o 3/4 de hora, lo que fuere, dependiendo de su dignidad, ya hace que esa hora pues suponga pues que media hora o 20 minutos antes o lo que fuere de comenzar la Santa Misa uno no haya comido, también es otro signo importante. No despreciemos lo mínimo. Fijaros que el Señor dice en el Evangelio: quien desprecie uno de estos preceptos pequeños será el menor en el reino de los cielos. Ojo con esa palabra del Señor en el Evangelio. Quien desprecie uno de estos preceptos pequeños será el menor en el reino de los cielos. El Señor no quiso en ningún momento que nuestra religiosidad estuviese ligada pues a un montón de que caíse en un fariseísmo, ¿no?, de estar ligada a un montón a un cumplimiento perceptual ritualista. No es un cumplimiento de preceptos y un ritualismo, no es eso, pero sí es cuidar algunos aspectos que nos ayuden a la devoción, porque tampoco es educativo el que alguien esté comiendo chicle, o esté comiendo pipas, esté comiéndose un bocadillo y por la misma regla de 3 coge y ahora recibo la comunión. O sea, no es pedagógico. No es pedagógico caer el que quien va a recibir, quien tiene conciencia de que va a recibir el pan venido del cielo, el pan de los ángeles, pues que sea capaz, digamos, que no tenga la delicadeza de prepararse para recibir ese alimento. El ayuno eucarístico, que ahora está reducido a esa mínima expresión, pero el ayuno eucarístico en el fondo es que debería de surgir de nosotros ni que no existiese siquiera ese precepto de la Iglesia, como una conciencia de que voy a recibir algo grande y me preparo para ello. Todo gran acontecimiento tiene una preparación. Cuando dice, viene alguien importante a mi casa y voy a prepararme para esa visita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa conciencia que tenemos de que viene alguien importante, viene a ti el Rey de Reyes, vas a comulgar al Señor de los Señores, a cuyo nombre toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclama: Cristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Viene Él a recibirnos y lo recibimos de cualquier manera, ¿no? O sea, eso es lo que la Iglesia quiere preservar en detalles como este en concreto, ¿no? En detalles como decir, cuidemos el ayuno eucarístico, que es un precepto mínimo, sí, pero que, como dice el Señor, también será el menor en el reino de los cielos el que lo desprecie. En el fondo, lo grave no es ese pequeño precepto del ayuno eucarístico, sino lo grave es la falta de sensibilidad que supone el despreciar eso, la falta de sensibilidad de decir, voy a recibir algo grande, voy a disponerme. Es como cuando uno va a llenar una esponja de un agua limpia, un agua pura. Lo primero que hace también es exprimirla, prepararla, disponerla para recibir algo nuevo, ¿no? No parece decoroso ni digno comulgar al mismo tiempo que estamos comiendo otra cosa. Pues es que eso es el ayuno eucarístico. Bien, aspectos como estos también la Iglesia nos pide que los cuidemos, que los veneremos, etc. Una de las preguntas que hacía hace poco un oyente, no sé si recuerdo que llamaba de Canarias, no sé dónde era, pero llamaba un oyente preguntando por si era correcto
pues el que se masticase el cuerpo de Cristo cuando se había recibido. La verdad es que la Iglesia no prohíbe en ningún lugar que se toquen con los dientes ni que se mastique el cuerpo del Señor. No prohíbe tal cosa. Ahora bien, es que hay un contexto también, ¿no? El contexto, me imagino que el oyente cuando hizo esa pregunta se podía referir a que a veces pues uno pues puede estar masticando el cuerpo del Señor con falta de decoro, pues como si fuese un chicle, como si fuese un chicle. Bien, también en la forma de recibir al Señor, y sea exclusivamente pues llevándole la boca y con la lengua, o que alguien también se ayude con un signo discreto, pues para que no se le pegue la forma al paladar, que se ayude mínimamente de masticarlo para tragarlo. Ese no es el problema. El problema no está en tocarlo o no tocarlo con los dientes. El problema está en el signo de devoción, que yo creo que parece que a veces hoy en día nos avergonzamos de tener signos externos de devoción. Y creo que no tenemos que tener vergüenza de tener un decoro externo, pues de aprender a cerrar los ojos, de expresar unción en las cosas que hacemos, de expresar unción, que eso yo creo que parece que se nos ha contagiado un clima en el que hay que ser vasto, pues vasto pues por sistema, ¿no? Que uno me parece que le da vergüenza pues colocar las manos de una forma devota, lo que sea. No, es que es curioso, ¿no? Se nos ha filtrado en el ambiente el que nos den vergüenza los signos devotos. Es que nos da vergüenza. Es curioso, ¿no? Parece que uno tiene que hacer el basto, meterse las manos en el bolsillo. Recuerdo que así cuando he hecho alguna preparación pues para el sacramento de la confirmación con los jóvenes, es que es curioso, ¿no? Porque igual tienes que decirles, mira, pues no es correcto, pues que igual cuando el obispo te va a imponer las manos para recibir pues la fuerza del Espíritu Santo, tú tengas metidas las manos en el bolsillo mientras tanto, ¿no? Y algunas ¿y eso por qué, José Ignacio? Hombre, pues porque no es un signo exterior de devoción, de decoro, que tú tengas las manos metidas en el bolsillo y te estén imponiendo las manos para recibir el Espíritu Santo. Es que es curioso, ¿no? Es curioso que se haya contagiado pues esa forma vasta, poco delicada, embrutecida, diría yo, ¿no? de expresión. Y nos falta una delicadeza que también debe de ser cuidada, ¿no? En la expresión litúrgica. Pues igual le he dicho, no, mira, no es correcto que hagas esto por las manos, pues mira, o cruzas las manos, o juntas las dos manos en oración, o cruzas devotamente los brazos, pero no pongas las manos metidas en los bolsillos, hombre, según vas a comulgar. A comulgar, o también a recibir, como decía, incluso hasta el mismo sacramento de la confirmación, etc. Es decir, la Iglesia nos pide también que guardemos ese decoro externo en la forma de acercarnos a la Eucaristía. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.